Bueno, muchas gracias al servicio de Termimagen, como siempre, presente. Bueno, tenemos bastante gente que nos está acompañando de distintas partes de Latinoamérica, ¿sí? Este, Tenemos está el Hospital Muñiz, está gente de AEDO, así que bueno, del Austral también, y hay gente que van siguiendo, ¿sí? Y de distintas provincias, Córdoba, Salta, Paraguay, Bolivia, distintos países latinoamericanos, así que bueno. También el pirobano, Hernán, ¿sí? Hay varias, ¿sí? Varias gente que te sigue acompañando, así que bueno. Muy bien. Saludos para todos. Buenísimo. Bueno, las clases son grabadas, tienen que ahora el departamento de Tecnimagen le va a pasar el link por el chat para que puedan ingresar a las clases que están grabadas, así que no tengan problemas, siempre piensen que hay más o menos 2 días en tema de edición, así que para que la clase va a tardar 2 días, ¿sí? Ahí está Coco opinando de las disertaciones, ¿sí? Me parece muy bien. Están ¿Cómo? saludando a los oyentes. No lo entiendo, ¿ves? Bien, Idioma perruno. claro, el idioma perruno no. Bueno, ¿cómo andamos? Andamos bien, con frío. Acá está en Buenos Aires, está haciendo frío. Este, Así que bueno. Bueno, Dami, no sé si querés empezar. Sí, sí, sí. ¿Sí? Podemos ir dando el arranque. Así que comparto. Lo primero que tengo que dejar en claro, que bueno, como vamos a hablar de cosas de ventilación mecánica, trabajo en una empresa de respiradores, lo quiero dejar en claro que soy asesor médico y que bueno, esto puede generar un conflicto de interés en lo que es parte de mi disertación. El tema es hablar qué componente de la vía aérea, porque este es un curso de vía aérea, está relacionado a lo que tiene que ver con la ventilación invasiva. Así que si nosotros nos acercamos a esta foto, ya lo primero que podemos ver que desde el respirador hay una manguera y que cuando insufla un aire en forma controlada, que lo hace este aparato que es el respirador, nosotros le solemos poner un primer dispositivo en la práctica común, que es un filtro pasivo, le llamamos, es un filtro humidificador, lo que es una nariz artificial, que bueno, lo que trata es de cumplir un estándar de que el aire que ha mandado el respirador cumpla unos requisitos, que sea un aire acondicionado con una temperatura y con una humedad suficiente para que no agreda la mucosa de los bronquios y de los pulmones. Este dispositivo, en comparación con el otro mecanismo que tenemos que se llama activo, tiene una interferencia del flujo del gas y esto hace un componente resistivo. Entonces lo que quiero dejar en claro es, si el componente de la vía aérea que nosotros tenemos que evaluar en ventilación mecánica es hasta el filtro que ponemos porque influye en la resistencia. Ya todos sabemos lo de la resistencia es un componente que nos da trabajo a nosotros en la ventilación espontánea, nos da el trabajo como si tratáramos en este momento de respirar por una pajita, si tuviéramos broncoespasmo, algún componente de trabajo aumentado nos va a dar, y eso es todo resistencia de la vía aérea. Así que si uno se fija en estos dispositivos cuando uno los compra comercialmente, cada fabricante dice que de fábrica, no en el uso habitual, de fábrica se entrega con una resistencia que es un valor de entre 0,95, 1,25, unos 50 centímetros de agua de presión que nos genera de resistencia. Entonces, el primer problema que tenemos cuando un paciente lo ventilamos y estamos acondicionando el aire de la vía aérea es elegir el acondicionamiento. Si elegimos el pasivo, hay un componente resistivo que lo estamos alterando. Dami, ¿querés poner las preguntas Sí, para? perdón. Muy bien, Maggie. Muy Bien, bien. entonces ahí está. Eh,
Bueno, la primera pregunta es, ¿los filtros de humidificación activa pasiva generan resistencia al pasaje de flujo aéreo en ventilación mecánica? ¿Verdadero o falso? Bien, ahí está. 75% verdadero, que genera resistencia, y un 25% que es falso. Perfecto. Ahora, bien. Ahora seguimos con la otra pregunta. La pregunta es, ¿el seteo inicial de dispositivos y diámetro interno al calibre el ventilador, diámetro interno al calibrar el ventilador, es un indicador de compensación de resistencia? O sea, recuerdan que cada vez que se prende un respirador, uno tiene que programar un tubo o cánula traqueal, qué diámetro tiene. ¿Mm? Muy bien. Entonces, los que dicen que es verdadero es un 79% y los que dicen que es falso un 21%. Ahora vamos a la tercera. Un componente resistivo aumentado que genera un delta presión es observado en el monitoreo de un paciente ventilado en ventilación controlada por volumen sin asistir. ¿El trabajo respiratorio lo realiza el paciente? ¿Verdadero o falso? Bien. Bien, ahí nos quedó que los que están diciendo que es verdadero es un 42% y el que dicen que son falsos es el 58%. Ahí está. Muy bien. Bien, entonces. Bueno, después compararemos estas preguntas al final de tu disertación, Dami. Bueno, vamos entonces intentando aclarar el concepto de que el filtro que uno pone en contacto entre el respirador y el paciente tiene un componente resistivo que cada fabricante te lo dice. Depende de si es pediátrico o adulto, si es para cánula de traqueostomía o si es para un tubo endotraqueal, pero que lo refiere y que ronda entre 0,80, 0,90 a 1,20, 1,50 de componente resistivo y lo expresa como centímetros de agua, que significa que alguien tiene que ejercer ese centímetro de agua de fuerza o de delta presión que va a requerir para vencer la resistencia del filtro. Así que intento ya con eso decir, el primer componente resistivo está en la elección del acondicionamiento del aire que le mandamos al paciente. El segundo componente es el tubo endotraqueal, que el manejo de la ventilación a presión positiva, bueno, puede ser por intubaciones nasales, traqueales o por una traqueostomía. Todo este tipo de dispositivo genera algún tipo de resistencia o de carga resistiva. Varios trabajos lo han descrito que esta resistencia que tiene el trabajo respiratorio en los pacientes que los podemos llevar a una desvinculación progresiva de la ventilación mecánica, les genera una carga y una dificultad, entonces han tratado de medirse y de tratar de limitarla. Es decir, el tubo endotraqueal le genera una dificultad propia o el paciente no tiene capacidad para salir del ventilador. ¿Cuánto de la dificultad que tiene un paciente en salir de la ventilación mecánica está relacionada al tubo que tiene? Entonces, se ha tratado de comparar tubo endotraqueal con presión de soporte, ventilación espontánea, qué tipo de presión de soporte, de 5, de 7, o utilizar PIP.
el hecho de pensar en compensar con presión de soporte la resistencia que genera el tubo endotraqueal tiene que ver con el hecho de compensar la inspiración. O sea que el componente del tubo endotraqueal en los pacientes en ventilación espontánea, presión de soporte, que le genera un trabajo excesivo, tendría que ver con el componente resistivo inspiratorio, más importante que el expiratorio. Así que por eso la presión de soporte es una de las herramientas más que uno utiliza cuando quiere decir, llevo un paciente a tubo en T, bueno, no lo voy a llevar en tubo en T porque el tubo es chiquito, vamos a ponerle presión de soporte y lo monitoreo con el respirador, siempre hay como un valor de estándar, de decir, entre 5 y 7 le pongo, 5 de soporte, 5 de CPAP, o bueno, en este caso que lo que se aconseja que es 7. Todas estas mediciones tienen que ver con que se sabe que el trabajo respiratorio aumenta con la ventilación mecánica, o en la ventilación mecánica, con el volumen minuto respiratorio espontáneo. Y esto está muy relacionado con el tubo. Entonces, estos gráficos definidos, por un lado, lo que es trabajo medido como Joule, y por el otro, el volumen expiratorio dentro de la ventilación mecánica, pero entendiendo como flujo, y si es flujo es resistencia, fíjense las diferentes curvas que hace un tubo 6, 7, 8, 9, o lo que puede ser un 10. Obviamente que un tubo 10 no interesa mucho la resistencia que va a ser, porque va a ser mínima en los ciclos en, fíjense, hasta 20 litros o 30 de volumen minuto respiratorio, que es raro que alguien saque con esos valores. Pero cuando es en pequeños volumen minutos respiratorios, o sea, un paciente que sale con un índice de Tobin de 30, de 40, que es por donde ronda acá, 10 litros, 8 litros de volumen minuto respiratorio, el tubo endotraqueal no influye. Pero si sacamos a esos pacientes que tienen 80, 90, 100 de Tobin, probablemente estemos trabajando con volúmenes respiratorios de 10, de 15, y verán acá que ya sí los tubos endotraqueales tienen influencia. Entonces, ese tipo de destete, que para nosotros es visto como el prolongado, el dificultoso o el prolongado, eso que tiene varias pruebas, que no entiendo dónde está fallando, le estoy haciendo varias pruebas, lo estoy entrenando, probablemente el tubo o la cánula, preferentemente el tubo, es el que genera un componente de aumento de trabajo por lo resistivo de esto que es la vía aérea que participa en la ventilación. Entonces, lo que son las fábricas han desarrollado algún tipo de modo y de compensación. Esta compensación tiene que ser con manipular la presión de soporte durante la inspiración. Medio confuso, porque si uno entiende que presión de soporte es sostener la presión, es un modo basado en controlar la presión, ¿cómo que la manipula? La manipula porque tiene que tener una alternancia de compensar el trabajo excesivo que está haciendo por la resistencia del tubo. Entonces, el primer concepto que quiero dejar es, cuando ustedes calibran el aparato y le están explicando el tubo y el diámetro que tiene, que está usando una cánula de traqueostomía o con un tubo endotraqueal, en realidad es para la prueba del circuito que va a hacer, y es un teórico que supone. Pero en realidad, si uno quisiera tener una verdadera compensación, tiene que compensarla en el momento que vos vas a usar. Y para eso tendría que hacer mediciones y manipular la presión de soporte. Entonces aparece, la nomenclatura es compensación de tubo, varias marcas han puesto nombres diferentes, van a ver que se llama ATC, compensación de tubo automática, han tenido varios nombres, pero que el glosario de la nomenclatura lo denomina como compensación de tubo. Lo han desarrollado las empresas para poder, sí, en el momento en que uno quiere utilizar presión de soporte, agregarle esta posibilidad de retirarle el componente resistivo del tubo que en ese momento tenga. Porque yo puedo haberle programado otro tubo, se lo cambié y me olvidé. Bueno, tengo que ir al inicio del respirador y se lo puedo cambiar. Pero ese tubo capaz ya no tiene la misma resistencia, pues está tapizado, qué sé yo, no sé, tienen cambios estructurales el tubo, así que lo que hace es sí hacer mediciones y tener alguna alternancia. Entonces ese es el beneficio de ¿qué presión de soporte le pongo para compensar el tubo? ¿7? No, la que necesite por el tubo.
Si es 5, si es 7, si es 6, ese es el beneficio. Bueno, este modelo ya lleva más de 15, 20 años en desarrollo, lo tienen, ya dije, varias empresas, y lo que hace es medir una delta presión desde el inicio al finalizar. Se tiene que compensar lo que es la delta presión del tubo, que es la presión de la vía aérea menos la presión traqueal. Esta delta, esta medición se hace a través de un cálculo matemático. Esto tiene que ver con un supuesto teórico de una fórmula donde está la resistencia del tubo, que es lo que ustedes colocan en la calibración, el tipo, el diámetro, y después el comportamiento que tiene el flujo en cada ciclo que uno hace, que depende de la demanda del paciente. Recuerden que soporte es un modo espontáneo. Bueno, entonces, este conflicto del flujo, que lo medimos en el tubo, que habría que tener que medirlo en el tubo endotraqueal, que es un flujo turbulento a esa altura donde lo estamos midiendo, no es lineal, así que se utiliza un coeficiente para poder medirlo. La idea es entender que lo que sucede es que hay un mayor trabajo en la inspiración debido a la resistencia del tubo, y acá es donde sostiene la presión de soporte. Fíjense que es el típico modo de presión de soporte. Trata la máquina de mantener el nivel de soporte que uno le programa, y el modo ATC o compensación lo que hace es poner una sobrepresión al inicio de la inspiración, que es donde está el componente resistivo más importante, para después disminuirlo y compensarlo, casi equilibrarlo con la presión alveolar que necesita al final de la inspiración. Recuerden que el componente resistivo de la vía aérea en la ventilación mecánica ocupa la primera parte de la inspiración. Las complicaciones que tienen que ver con el uso de soporte es que haya sobrecompensación o pobre compensación. Estos modos tratan de compensarlo. Entonces, vuelvo a mostrar en forma esquemática lo que sería una curva de presión de soporte normal y cuál sería la que dibujaría esta presión de soporte más una compensación. Esto es lo que haría la máquina y esto es lo que está recibiendo el paciente, que es lo que uno quería. Así que, bueno, hay varios trabajos, ya le dije que llevan varios años tratando de hacer esto, y este es el caso en la parte superior, el caso A y B, que es un Puritan Bennett 840, sin compensación, y con compensación el comportamiento que tiene, lo que tiene que ver con la presión. Abajo lo mismo hecho con lo que sería un ventilador Drager. ¿Cómo hace la máquina para poder creer cómo nosotros le creemos que la máquina está haciendo una verdadera compensación? Les dije que hace un cálculo matemático. Este cálculo matemático fue probado en laboratorio y después con los respectivos respiradores. Esta delta P, que es el inconveniente que tenemos nosotros. ¿Cuánta diferencia de presión hay desde el inicio del tubo, desde que está conectado en la I, hasta la punta que deja el aire cerca de la tráquea? Ese dilema es matemático, se utilizaron tres ecuaciones. Estas tres ecuaciones se probaron y se encontraron que la ecuación más fácil, que es esta última, la aproximación no lineal, es la que nos puede ofrecer el acercamiento a esta delta presión, que lo que hay que hacer es colocárselo al software. Lo otro que hay que hacer al software es explicarle qué tubos endotraqueales voy a usar. Entonces, este trabajo donde se probaron estas fórmulas, se les hizo el coeficiente que hacía cada tubo endotraqueal, no el que informa a la fábrica, porque la fábrica lo único que te va a informar es el diámetro interno y la longitud. Lo único que uno tiene que agregar es el flujo que va a utilizar con el paciente, o lo que mide, digo, la información que uno tiene que dar es lo que está midiendo, que es el flujo, y lo que va a buscar es este K2, que sería el flujo por 2, que en realidad, si se van dando cuenta por las resistencias, por la variación, no es 2. Va variando según el flujo. Bueno, esto es lo que hace el software de entender este coeficiente K2 y lo traduce en un delta presión que se lo va a subir a la presión de soporte. ¿Qué necesito programar en la compensación de tubo?
Bueno, como sí dije, hay que poner el dispositivo, pero no lo hace automáticamente cuando lo calibro inicial. Hay que activar esta función para que haga el cálculo. Entonces, cuando nosotros arrancamos el respirador y le decimos, lo único que hace es chequear el sistema, pero no te va a estar compensando todas las respiraciones de todos los modos que haces la compensación del tubo. Nada, le informaste qué tubo vas a usar. Imagínense que antes los respiradores, que eran mucho más primitivos, había que decirle si el diámetro era diferente. Ahora, con las mediciones de la compliance, la resistencia que hacen esa prueba inicial los respiradores, tiene suficiente información y no necesita que le digamos qué tubo va a utilizar. Ahora, si yo quiero sí sacar esa resistencia, porque está en ventilación espontánea, en este caso sí ahora está funcionando el diámetro del dispositivo, es decir, si es tráqueo, si es tubo endotraqueal y el diámetro. Lo segundo que hay que decir es cuánto quiero compensar, si quiero compensar el 10%, nada, o el 100%, y lo dejo trabajar, qué comportamiento tiene. Lo tienen otros respiradores, entonces se llama compensación automática de tubo, el de Drager, Bella Vista, compensación de tubo Puritan, Covidian, el ELISA o el Salvian, compensación de la vía aérea artificial de la VEA, General Electric, lo que es la compensación de la resistencia de la vía aérea, compensación de la resistencia del tubo, lo que es Hamilton. Así que las marcas ya lo están poniendo como un aditivo que le podemos usar a esto, a lo que sería una prueba de ventilación espontánea a los pacientes que van a entrar en destete. La pregunta interesante es: ¿compenso inspiración y expiración? Y los dos tienen componente resistivo, pero el más importante les dije que es la expiración. Pero hay modos de compensación que ya logran compensar los dos ciclos, la inspiración y la expiración. ¿Y por qué digo que es difícil compensar la expiración y no todas las máquinas o todos los respiradores que mostré hacen los dos ciclos? Es porque uno tendría que entender que habría que, para ayudar en la resistencia, habría que sacarle resistencia y nosotros le ponemos PIP. Esto sería como que habría que chupar parte del aire. Y esto no está concebido, porque nosotros tenemos que ir a buscar un nivel de ventilación que está por encima de la presión positiva, a no ser negativa. Así que el conflicto está porque el software es un poco más complejo, porque lo que habría que hacer es una rápida caída al nivel del PIP, no hacer PIP. Esa rápida caída tendría que ser con un componente de desplazamiento de las válvulas, así que el software es un poco más complejo. En práctica, lo que más nos interesa por ahora es la inspiración, y me parece que teniendo compensación, tanto sea inspiratoria o ambas, da un beneficio. No es que es exclusiva, que hay que tener las dos. Por ejemplo, esto es un respirador que está teniendo presión de soporte más la compensación de tubo, y fíjense que hay un dibujo de la curva de presión donde la inspiración está siendo en amarillo y en rojo hay sobreinscrita otra curva de presión que al principio hace un pico. Bueno, eso está haciendo la compensación. La verde es la que estaría, perdón, la amarilla y blanca sería la que está recibiendo el paciente, y la naranja, que después se transforma en blanca, sería lo que está haciendo el sistema de la vía aérea o el componente resistivo. Y esto dado porque tiene la información del flujo. Fíjense que acá la compensación es el 100%. Implicaría que el trabajo respiratorio que le generaría el tubo sería 0. El trabajo respiratorio es el de la bomba ventilatoria. Bueno, entonces, de tubo endotraqueal, ahora ya salimos a la vía aérea natural de nosotros, que es la tráquea, y en el destete tenemos problemas que nos encontramos con un componente resistivo. ¿Por qué lo aclaro en destete? Porque si un paciente está ventilado en un modo controlado, por ejemplo, volumen control, y hay un componente resistivo, el trabajo de esa delta presión lo hace la máquina. Si el paciente está dormido, no hace ningún trabajo respiratorio el paciente, lo hace la máquina. Esa delta presión, ese gasto energético, lo hace la máquina. Por eso es una ventilación controlada, donde no hay asistencia. En el destete, no, entra en juego que el paciente está utilizando su bomba y nosotros estamos pensando que esa bomba no tiene la suficiente carga, que no tiene la suficiente capacidad o que la carga es excesiva. Entonces, vamos a entender si el componente resistivo influye en el destete, que es uno de los inconvenientes que tenemos en ventilación mecánica.
Cuando uno quiere hacer un ordenamiento rápido del destete, podría decir, hagan un ABCD, y con eso se van a poder orientar cuáles son los problemas. El primero más importante, o por lo menos el primero por el orden de la A, y que más siempre buscamos, es la disfunción de las vías aéreas respiratorias y de los pulmones. Después sigue el cerebro, que por eso es por la B, el cerebro de Brian en inglés, cardíaca, diafragma y endocrino. Si uno hace el componente de la vía aérea y del pulmón, va a tener tres componentes. El componente del intercambio gaseoso, que es el funcionamiento de la ventilación y poder hacer el intercambio de gases, y después hay un componente de la mecánica pulmonar. Con el componente de la mecánica está la compliance, lo elástico, y está el componente resistivo. Del componente resistivo, cuando uno lo evalúa, tiene dos compartimientos. Un compartimento de vía aérea central hasta la subdivisión 16, donde va a estar influenciado principalmente por la vía aérea central, que se llama, y después un componente resistivo de la pequeña vía aérea. Si uno tiene que definir a qué llamamos componente resistivo de la vía aérea, bueno, los que vamos a estar tratando en el curso: estenosis traqueal, traqueomalacia, pseudomembrana, todas las lesiones que ocasionen los pacientes intubados o debido por el tubo endotraqueal en su diámetro, secreciones, que después veremos trabajando algunas cosas, ya las hemos trabajado al inicio y seguimos después, que tiene que ver el tubo endotraqueal en algún tipo de lesiones. Ahora estamos viendo el tubo endotraqueal que genera como componente resistivo de un tubo sano. Y después el otro componente es el resistivo de la pequeña vía aérea, y esto es donde entra el otro grupo que está habituado a los pacientes cuando los ventilamos, que es el componente obstructivo debido a enfermedades, que son obstrucciones al flujo aéreo, y bueno, podrían ser asmáticos o EPOC o mixtos, que tienen un componente obstructivo al flujo aéreo y que, bueno, nos dan un componente resistivo. Si ahora hablamos de componente de vía aérea central, o si hablamos de un componente resistivo de la vía aérea central, lo voy a dividir en dos, en el dinámico y en el estático. En el dinámico, la doctora Vázquez habló en la última reunión de que existe algo que cada vez más se diagnostica por endoscopía, que es lo de colapso dinámico o malasia. Los definimos diferente, pero el comportamiento cuando uno lo ve en la vía aérea es similar. O sea, porque no saben que tienen colapso dinámico o malasia. Lo que te dicen es: no puedes salir del respirador. ¿Cómo que no puedes? No podemos hacer un destete. Llega a baja presión de soporte, le ponemos compensación de tubo, no es el tubo endotraqueal, pero el paciente, cada vez que le quitamos presión, falla en su destete. Bueno, entonces ahí por eso uno puede sospechar que hay un componente dinámico. El ejemplo sería: si yo a esta sospecha, no tengo un endoscopio, tengo una sospecha, le pongo un balón esofágico, y entonces este balón esofágico me va a estar midiendo el esfuerzo que está haciendo la pleura a través de medirlo en el esófago. Entonces puedo tener un paciente con dos niveles de presión: presión inspiratoria como presión de soporte, presión expiratoria como PIP, y ir retirándole de a una para ver qué pasa con la expresión esofágica. Es obvio que si el trabajo respiratorio yo se lo saco con la presión inspiratoria como presión de soporte, y aparte el colapso se lo saco con PIP, el trabajo respiratorio medido como presiones esofágicas son mínimas. Y es esta curva que ven de verde, que dice presión esofágica, este verde diferente, que son inflexiones pequeñas. Si uno lo vería, esto es una carga de varios minutos, no es una curva sola, sino que son varias curvas que están juntadas, y entonces es como una tendencia que uno va a tener. Bueno, entonces, vayamos viendo en esta situación que tenemos una delta presión que es mínima, con 10 de soporte y 6 de PIP. Vamos a retirarle lo que es la PIP, o sea que lo único que hacemos es compensar el trabajo respiratorio e inspiratorio, y lo que uno puede observar es cómo comienza a haber mayor actividad esofágica, que obviamente esto se hace mucho más evidente cuando el paciente comienza a ventilar en presión espontánea, y entonces cuando uno hace la medición no hay movimiento de presión porque está conectado a la atmósfera el sensor. Y lo que uno tiene que ver es qué sucede inmediatamente que yo quite esa delta presión inspiratoria que tenía, que está pasando con la vía aérea.
y lo que observamos es que la curva de flujo se aplana algunos ciclos. ¿Y por qué se aplana? Es porque es flujo cero. ¿Y por qué flujo cero? Pues se colapsó. No pudo, por más que él hizo varios intentos de presión negativa, esofágica, que sería presión pleural, hacer algún tipo de movimiento de flujo, y eso es porque se colapsó. Entonces tuvo que aumentar la presión esofágica para poder comenzar a tener flujo y hacer movimiento de aire. Cuando uno lo ve, es este aumento de trabajo respiratorio ahora medido por una gran delta presión esofágica. Comprobado de que esto es colapso dinámico de la vía aérea. Es el que la doctora Vázquez le mostró el colapso dinámico, mostró la foto, la vía aérea mayor como la tráquea y los bronquios se colapsan cuando el paciente expira. Si uno tiene duda, lo que puede hacer es volver a someter al paciente a presión inspiratoria, a ponerle PIP y ver qué pasa con la presión esofágica, que en este caso sucedió volver a la normalidad disminuyendo la presión esofágica. Esto sería lo que uno ve con el balón esofágico. Esto es un flujo cero, un paciente que ocluye su vía aérea totalmente. Y esto, bueno, ya lo estaban describiendo desde el 2007 en ventilación mecánica, que había personas, en este caso es como el grupo de mayor paradigma que había en aquel momento, que era el obeso, ventilar un obeso. Bueno, se encontraba que el inconveniente era que hasta la tráquea está infiltrada y que había malasia o colapso dinámico con oclusiones. Y esto uno lo lograba en un principio en ventilación mecánica con PIP, pero bueno, se buscaron otras soluciones a largo plazo, que estos son pacientes seguidos con las prótesis que se ponían como tutores. Entonces, como componente resistivo tenemos el dinámico, que es esto de colapso dinámico o de malasia. Y el estático tiene que ver con las lesiones no malignas, o sea, no cancerosas, que están relacionadas a la vía aérea central y tienen que ver con las posintubaciones o las lesiones de intubación o las del tubo endotraqueal que pueden tener que evolucionar a una estenosis, por alguna forma se van a tener que reparar si se agrede a la mucosa, o las de las traqueostomías que van dejando algún tipo de disminución de la luz y aumento del componente resistivo. Por ejemplo, en este caso, fíjense un componente subglótico diagnosticado por una tomografía y una reconstrucción 3D de cómo cambia el diámetro de esta tráquea a este componente resistivo simplemente con 2 centímetros de diferencia. Estoy de acuerdo que esto no es un paciente intubado, pero el concepto hay que entenderlo porque hay lesiones similares que se pueden encontrar distal al tubo. Y por último, lo que queda es un componente resistivo de la pequeña vía aérea que hablé, las enfermedades que hacen obstrucción. Y entonces traigo estos viejos gráficos que no sé si recuerdan algunos, que son de los trabajos de Tuxen. El trabajo de Tuxen es el médico que hizo el seguimiento y la intervención de la hipercapnia permisiva, que fue uno de los pioneros en intentar no sostener más a los asmáticos y a los EPOC con normoventilación. Y entonces demostraba lo que sucedía con el atrapamiento aéreo y la hiperventilación, y que lo que había era una hipercapnia, que había logrado una hipercapnia porque esto era una hiperinsuflación dinámica debido a una constante de vaciado insuficiente de los pulmones. Y esta constante insuficiente de vaciado, que era por la estrategia que uno elegía, y como no conocía la constante de vaciado, la estrategia ventilatoria hacía que se acumule aire, que es lo mismo que le pasa al asmático cuando hace un mal asmático. Es un paciente que hace una obstrucción de la pequeña vía aérea y él intenta mantener su oxigenación y ventilación, y lo que hace es hiperinsuflarse hasta que hace el paro respiratorio porque se hiperinfló. Bueno, entonces esto demostró que teniendo algún tipo de control de la hiperinsuflación, y esto era medir el autopip, uno podía lograr tener la constante de vaciado y sacar este volumen atrapado que posteriormente ya saben es lo que se llama el autopip o la PIP intrínseca o la delta PIP que tendríamos a la que yo programo.
nos dejó ese primer concepto muy importante, y el segundo es que el respirador siempre está midiendo una constante de vaciado, o nos da una constante de vaciado que se mide, pero nos está dando el respirador a través de un tubo endotraqueal, de una vía que va a un sensor. Pero uno tiene que entender que el pulmón es heterogéneo y que probablemente en las diferentes zonas de ventilación hay constantes de vaciado diferentes. Por eso se pide que cuando uno tiene que hacer un tratamiento de estos pacientes que tienen problemas de resistencia en la vía aérea, tenemos dos estrategias. Una es la ventilatoria, la cual hay que hacer un monitoreo para buscar una estrategia ventilatoria y poder repetir el monitoreo para ver la efectividad de eso, que tiene que ver con la elección del modo, que podremos discutir. En la actualidad se sigue aconsejando el modo volumen control, el acondicionamiento del aire, que es muy importante en estos pacientes que hacemos hipoventilación, saber cómo podemos acondicionar el aire, y la entrega de medicación, o sea, el elemento que utilizamos para entregar la medicación, porque es uno de los mecanismos de resistencia que se trata con fármacos, y estos son los broncodilatadores, los antimuscarínicos, los corticoides inhalatorios. Como para terminar, quiero dejar una pregunta, así ya vamos a armar un poco lo que pueda ser el debate, es ¿qué se ve en esta radiografía como anormal? Esta es una paciente de 60 años, COVID, que está internada en el hospital mío, que desconocemos la fecha de inicio de los síntomas, es derivada 7 días después de estar ventilada. En este caso no está, está con fiebre, así que tuvimos que hacerle la endoscopía que ahora voy a mostrar. Pero bueno, esta es la placa por el cual se decide pedir el VAL, pues se sospecha que ya está con su intercurrencia, que es la infección en los COVID. Acá ya dejo abierto si querés, Hernán y Maggie, si quieren comentar algo, o me van diciendo lo que sale. Dale, Perfecto. si pueden escribir por favor en el chat qué es lo que ven en esa placa, y nosotros con Hernán vamos informándote. Neumonitis, dicen unos. Paciente tiene hipertrofia cardíaca, hiperinsuflación del balón. Neumomediastino, EPOC, EPOC, neumonía, una bulla, elevación del hemidiafragma derecho. Bien. infiltrado alveolar. La que impresionaría más es enfisema y neumonía. Sí, infiltrado alveolar. Coinciden casi todos de la elevación más del hemidiafragma derecho. Uh-huh. Sí. Se ve traqueomegalia, hiperinsuflación del balón, neumonía. Bueno, vamos a olvidarnos que estamos en el curso y estamos haciendo clínica, ¿no? Entonces estamos en un COVID que para nosotros es de 7 días, pero es fecha incierta de COVID, 7 días del positivo que se lo censó, pero no se sabe de los síntomas. Entonces entendamos que si alguien habla de neumonitis es correcto porque está en el proceso agudo de lo que es el COVID. Por el otro lado está con fiebre, que es un paciente que había dejado de hacer fiebre, y bueno, en los COVID que repiten o vuelven a hacer fiebre, se está comenzando a sospechar de que sean sobreinfecciones. Entonces ahí estoy de acuerdo de que molesta mucho el hemidiafragma derecho, que podríamos decir que es una atelectasia indirecta, será un colapso. Bueno, me parece bien. Quien dijo lo del balón, estoy de acuerdo. Quien dijo bulla, no estoy de acuerdo. Si piensa que la bulla es lo del medio, es el balón. Pero realmente llama la atención un balón grande. Independientemente de eso, es un COVID que tiene fiebre y que si vamos a hacer un tiro de tomar una muestra respiratoria, en nuestro hospital hay un endoscopio, así que se le pide una endoscopia.
endoscopía. Así que se le va a hacer una endoscopía a un COVID con fiebre porque estamos sospechando una neumonía, que es el contexto que es ahora, ¿no? Bueno, esto es la endoscopía. Bueno, claramente nos llevamos una sorpresa porque sí se tomó el BAL, pero lo que se encontró es que tiene una lesión de la vía aérea. Y realmente lo del balón no fue jerarquizado más el cuadro clínico de fiebre y que no puede un COVID estar teniendo fiebre después que había superado su etapa inicial y cómo puede ser. Lo del balón no se había jerarquizado. El hallazgo, imagínense que si no tuviéramos endoscopio hubiéramos hecho un aspirado traqueal, ¿no? Bueno, el hallazgo es una lesión de pared posterior muy importante que por tomografía después se vio que no había neumomediastino, pero el riesgo lo tiene. Vuelvo a mostrar. Fíjense que llega hasta la punta de la carina, o sea que quien estuvo aspirando sin saberlo también estaba tocando la punta de la carina cuando hacía la aspiración con un circuito cerrado, que es todo el estándar de atención que uno hace de la vía aérea. Realmente sorprendió. Lo raro es, fíjense cómo ni nosotros sospechamos que un balón está muy inflado. Imagínense que si ahora toman la dimensión de ese tórax, estaba muy inflado. Y lo raro es que nadie se diera cuenta que necesitaba mucho volumen de aire para generar presión, porque nosotros estamos habituados a medir ¿qué? Presión, pero no la cantidad de aire que usamos para hacer presión. Bueno, un regalo porque nos sorprendió a todos nosotros, realmente que... Bueno, estamos saliendo del endoscopio y lo que nos encontramos es ya lo que sería tercio medio o tercio inferior de la tráquea, donde uno puede observar arriba los arcos traqueales, la carina, bronquio fuente izquierdo, bronquio fuente derecho. Todo esto es lo que nosotros denominamos la pared posterior, que es membranosa y que es pequeña. Por ejemplo, será esta la dimensión. Todo esto que uno ve acá es lo que se llama un saco. A este nivel, la lesión, si es importante, uno podría perforar y tener un neumomediastino, que es lo que deben pasar de esas lesiones que se hablan. Habitualmente se hablan de lesiones mediastínicas por presión. Bueno, esto uno no lo sabe. Si fue el balón hubo una lesión inicial, no sabemos, vino de otro lado. Si esto es una lesión inicial pequeña y el balón que se fue inflando generó la mayor apertura, pero es una lesión con bolsillo de la pared posterior. Sigo el video. ¿Ven? Este es el borde inferior del cartílago. Todo esto es una mucosa lesionada y efraccionada, y esto es fibrina. Porque su evolución es que si el paciente puede tener menos presiones en la vía aérea, va a intentar repararlo, mientras no haga ninguna perforación. ¿A dónde va a perforar? Depende de que se perfore. Podrá ser neumomediastino o neumotórax. Si es neumomediastino, no habría problema porque uno lo controlaría moviendo el tubo. Si es un neumotórax, me parece que va a ser un poco más dificultoso porque hasta que movamos el tubo va a dar hipoxemia, ¿no? Son los riesgos que uno tiene de tener estos pacientes. Todos preguntan siempre cuál es la posibilidad de causa. Tiene que haber sido multifactorial porque uno no estuvo donde intubaron. Si ustedes ven la radiografía, es una persona con un Bodix más INDE importante, les estoy hablando que es de 45. Así que no quiero saber cómo debe haber luchado con esa vía aérea el médico que lo tuvo que intubar. Así que puedo pensar que la maniobra haya sido perentoria o rodeada de hipoxemia y la posibilidad de muerte, que los elementos que tenía era un tubo con un mandril o con una Eichmann o un tubo que lo puso con mucha fuerza porque el paciente estaría muy mal.
uno no cuestiona cómo resolvió que le salvó la vida y lo intubó, pero que la lesión es importante y que tiene que estar, esto es agudo, esto no es crónico, esto no lo tenía ella, o sea, hay una lesión inicial. Y probablemente haya muchas más que no se ven porque no se hacen endoscopía. Vuelvo a decirle, si este paciente sucedía que no teníamos el endoscopio, uno le hubiera tomado una muestra respiratoria. El algoritmo de pensamiento clínico era que tenía fiebre, no que el balón estaba inflado y miremos por qué está tan inflado. Podría dejar un mensaje, si yo veo un balón inflado hay que hacer una endoscopia de control. Bueno, vas a hacer una endoscopia por un balón inflado. Y yo tengo experiencia que sí, y bueno, sí, uno lo hace, pero no sé si todos en la práctica lo pondrían como una rutina, porque pareciera que uno hace muchas endoscopías. Bien. Alguien pregunta algo que por ahí en tu experiencia, antes de ir a lo otro, pero me parece que está bueno por el tema del video, es si se podría tratar, resolver con una aplicatura de esa pared posterior, dicen de la musculatura distendida, Eh, como para resolver esa lesión, ese bolsillo. Vuelvo a decir, el paciente ahora está crítico y es un hallazgo. Yo no sé si uno sometería a una intervención quirúrgica a un paciente en que todavía no me ha dado síntomas. Bueno, doctor, pero estoy tratando de prevenir. Pero yo puedo decir que por experiencia uno puede esperar estas lesiones y si el paciente resuelve su causa inicial, y esto depende mucho de los que hacen los cuidados críticos, la puede resolver solo. Entonces, entender a esa mucosa en este momento, hacer una intervención, o sea, llevarla a quirófano, siendo COVID, estando hipoxémica, y convencer a un anestesiólogo y un cirujano que le haga una aplicatura, o sea, le agrego una intervención en esta etapa aguda. No sé si estaría generándome un nuevo problema. En nuestra práctica también nos preguntan, bueno, pero ustedes ponen prótesis, ¿la pondrían en este momento? Nosotros tampoco nos parece que es, si no hay neumomediastino o obviamente si desarrolla neumotoras, si no hay ninguna de esas dos, la primera conducta es esperar a ver qué resuelva, porque está teniendo una intercurrencia que se supone que en 2 o 3 días se comienza a estabilizar y no va a necesitar tanta presión en la vía aérea para inflar tanto el balón. La pregunta que surgió es, ¿le hacemos la traqueostomía precoz? Bueno, no supieron contestar. Yo digo, si hay que hacer traqueostomía hay que usar un endoscopio porque esa pared posterior no va a tolerar otra injuria. Pero es obvio que una traqueostomía anclo donde va a quedar el balón, que va a quedar siempre en ese fondo de saco, ¿no? Uh-huh. No, son las Ahí, preguntas que todavía no está resuelto. Lo ahí que te podría, sumo 3 preguntas que aparecen acá. Si la paciente fueron 7 días de intubación, eh, si estuvo en decúbito crono, y cuál era la otra, a ver, más, esas dos, porque no me acuerdo la otra cuál era. Sí, estuvo 7 días ventilada en el otro lugar, acá lleva 3 allá tuvo 2 ciclos creo y acá ya tuvo 1. Está bien. creo que con respecto a, o sea, el caso y el video me parece muy, muy interesante y creo que respecto a lo que vos hablaste, supongamos que esta paciente le hacen una traqueostomía precoz. Pasa un tiempo, se desvincula el ventilador y bueno, hay que decanularla. ¿Qué pasaría? Pongámosle, cuando uno le hace un test de oclusión a la cánula y el paciente no lo tolera. Sabiendo el antecedente ese, uno debería otra vez volver a llamarlos a ustedes para Sí, ver qué tipo, o sea, ese incremento de la resistencia. O sea, vos como operador, ¿qué estarías buscando? te lo contesto con un video, ¿puede ser? ¿Cómo no? Mejor. Un segundito. Pues tengo que buscar el video, porque vos sabés que sí tenemos un caso que nos llamaron después
de 3 meses de esto para decanular un paciente que tuvo este problema. Ujú. Entonces, eso es lo que te tengo que mostrar. Bien. Mientras buscas el video, te hago una pregunta que dicen acá que si el tubo estaba muy introducido para generar esa lesión a nivel de tráquea, ¿no? Por el No, balón. si uno mira la placa, no. Por eso creo que es más del inicio que de estar un tubo apoyado. Obviamente el tubo debe haber estado en situaciones que yo no estoy muy habituado. Es obvio, ¿no? Que eso me pasó. Sí, además Eh, vinieron de otro centro que uno no tiene la historia previa, ¿no? Claro. sí. O por ahí el paciente utilizaron decúbito prono y para evitar que fuguen la ventilación mecánica, insuflaron el balón o insuflaron sin control, sin monitoreo. Sí. O para evitar una autoextubación, ¿no? ¿Mm? El decúbito prono a veces, sí, Bueno, por supuesto. dame un segundo, comparto. Bueno, esta es una paciente. Esta es una paciente COVID que tardó también 3 meses en salir. Nos llaman con presión de soporte 5 y 5 de PIP porque no hacía fuga, parecía que tenía alguna lesión. Nos recuerdan que al inicio tuvo un neumomediastino con un neumotórax y nos dicen, bueno, nos gustaría que hagan toda la evaluación. Entonces hicimos la evaluación de la dilución, pero terminamos haciendo lo que es vía aérea. ¿Ven el video? Sí. Sí, perfecto. Bueno, entonces estamos entrando por laringe. Esas son las cuerdas vocales, las falsas y las verdaderas. Obviamente la traqueostomía, esta paciente ventilada, le corrigió toda la laringe. Ahí encontramos el cricoide y lo que es el segundo anillo, y ahí vos tenés una primera respuesta a lo que vos decías. Trato de hacer prueba de oclusión y me da negativa, y no sé, que habrá componente resistivo. No sé, tendrías que poder tomar una consideración que sí, debe tener un componente resistivo, porque donde está el ostoma y todo lo que rodea esa cánula está injuriado e intentando resolverse, y lo ha hecho con lo que sería un proceso estenótico. Fíjate. Ahí ustedes retiran la cánula. Ahí sí, se retira, se deja y hay una ventilación a fuga. Y fíjense que acá hay una lesión similar. Toda una pared posterior rota. Toda una pared, otra vez acá, toda la pared posterior rota. ¿No? Bronquio fuente izquierdo, bronquio fuente derecho. Y esta es una paciente 5 de soporte y 5 de PIP, que se fue a un centro para terminar el destete, pero la paciente ya estaba sana. Y en aquel momento, fíjense, con la tos, qué colapso de pared posterior que hace, porque obviamente está mucho más blanda. La paciente estaba despierta y obviamente le pedíamos que tosa para que nos muestre el componente dinámico. Imagínate el colapso dinámico y esa estenosis arriba explicaba muchas cosas de por qué no podía ella en ventilación espontánea poder hablar. Entonces, fíjate que acá se eligió hacer una traqueostomía y lo hicieron con desconocimiento de lo que tenía. Bien. Entonces yo no sé si la respuesta es hacer una aplicatura en este momento. Yo esperaría. Me parece que la aplicatura de salvaje, porque no tenés a alguien que pueda poner una prótesis, es de salvataje. Yo sigo pensando que el problema sigue siendo el COVID y la neumonía que tiene en este momento. En la parte final del video, o sea, cuando ustedes ingresan, pasan cuerdas vocales, se ve, corregime, que como que la pared posterior, o sea, infraglótico, supracánula, se ve como que la pared posterior está hacia adelante. Sí, es un comportamiento correctivo que ha quedado de tener el tubo. Claro, y Por se eso nosotros lo evidencia. definimos como una lesión.
Bien, No sé si perfecto. activa, pero que es una anomalía, la informamos. Nuestro informe fue muy largo, Claro, porque porque fuimos eso, descriptivos, pero funcionalmente para mí no era nada, ¿eh? eso te quería preguntar. Desde lo funcional, ¿eso te puede generar eso solo, un incremento de la resistencia o te obstruye parte de la luz? No, porque depende me parece qué actividad. Yo no te puedo definir porque todavía estaba en cama. Claro. Y, y Desde lo funcional. realmente es un inconveniente porque si no la puedo sacar de la cama, de por sí sí estaba afuera, así un sillón, esa estación fuera de la cama lo hacía, pero viste lo que para nosotros es fuera de la cama, que la puedo hacer caminar. Esa iba a ser la verdadera prueba para decir, ese componente resistivo que tiene le va a dificultar la rehabilitación que le falta Claro. por la polineuropatía. Nosotros íbamos a ser expectantes porque estaba tan injuriada esa vía aérea que nos parecía que le faltaba resolverla. Acá el problema era la deglución, que dimos nuestro informe y nos parecía que podía comer con balón desinflado y pensar en seguir avanzando en decanularla, pero que tenía que trabajar primero con fuga, que podía ser con una cánula o en nuestro caso también estuvimos trabajando con PIP. Pero la vía aérea la probaríamos primero con algún tipo de actividad, o sea, en internación, con todo un equipo que uno trabaja Ujú. de rehabilitación. Si esto sí genera una dificultad, y vos que me vas a decir, no, sí, hay un componente resistivo porque se escucha el estridor, tenés atrás colapso dinámico y arriba estridor, está canulada, para nosotros la solución es un Montgomery. Vas a ver cuántas veces nosotros al paciente estabilizamos la vía aérea. Todo este caos que les parece a ustedes, nosotros terminamos estabilizándolo con un Montgomery. Pero realmente tenemos que ir probándolo porque la deglución para nosotros es importante para definir un Montgomery. Nosotros con el Montgomery Claro, falsamente permeabilizás, pero si el paciente no maneja bien el trago, permeabilizaste, pero le empeoraste las cosas. Estaba mejor con la cánula que vos ahora que le hiciste el Montgomery y le cerraste, lo dejás visualmente mucho mejor. fundamental reeducar la deglución para después solucionar lo de la... Sí, cuando hablas esto de deglución, viste que es deglución con respiración, Claro, porque tenés que ir porque a la sinergia entre respirar y deglutir. es que se olvidan de la apnea. Entonces, un paciente que no está entrenado para hacer apnea, sigue creyendo que puede tragar en cualquier parte del tiempo Y y ahí se aspira. nosotros le ponemos el Montgomery, le hacemos lo que un agujero era de 3 milímetros, se lo transformamos en 10, 12 y le entra, porque a veces terminan con las cuerdas vocales todavía disfuncionantes o se los tenemos que poner sobre las cuerdas vocales y nos genera un problema diferente. O sea, resolvimos uno y empeoramos uno que estaba andando bien. Sí. Eso lo va a marcar mucho Viviana siempre cuando habla de todo lo que es laringe, lo que es educar, lo que vos decís, de educar la deglución para decidir hacer una prótesis. A nosotros nos llaman un montón de veces para poner prótesis. Y Montgomery, por ejemplo, ya están habituados que nos llaman para poner Montgomery. Y lo primero me pregunta Viviana, ¿y come? ¿Y cómo come? ¿Con balón desinflado o con balón inflado? Es como un interrogatorio que le hace. Y está haciendo como un screening de va a fallar, va a fallar, va a fallar. Después, la maniobra para nosotros muchas veces no es compleja. El problema es cómo evaluás a este paciente, que le ponéis una prótesis. Claro, Acá daban clarísimo. las opciones, te preguntaban si colocabas un Montgomery, justamente la contestaste a la pregunta. Y después hay una pregunta que decía, si uno llega a decanular a esta paciente, ¿colocaría CPAP posterior como para trabajar y mantener esa vía aérea? Y es clínico, si lo necesita, sí, si no, no. La pregunta sería, ¿uno le haría endoscopías de control si es asintomático? Y qué sé yo, no sé. A uno le queda duda dejarlo es una libre evolución. Le gustaría aprender, pero bueno, vuelvo a decir, ¿dónde estás? ¿En un lugar que hace mucha endoscopía o cada vez que pedís una endoscopía es un gran trámite? Claro, Eh, está bien, sí, sí. Después acá dicen, bueno, si la tomografía sería la evolución para descartar complicaciones.
Sí, sí, por eso hablaba que se hizo para saber que no tuviera neumomediastino. Cuando uno va a dudar, saben que mover un paciente COVID en un hospital es dificultoso, hay que hacer todo un operativo, pero es obvio que es el riesgo y si hay sospecha hay que moverlo. Neumomediastino se puede sospechar un día, dos, pero sospecha de neumomediastino e hipoxemia, no, se baja. Claro, sí, sí. Estoy leyendo las preguntas acá, las primeras que acá Alguna o sea, hay algunas preguntas sobre el tema de traqueostomía y traqueostomía eh, percutánea sobre todo. Eh, Entiendo, me imagino que vos sos una persona a la cual va a preferir hacer una traqueostomía por ahí percutánea con visión endoscópica y no a ciega para tratar de no lesionar la pared posterior. No, sí, la primera recomendación que dije es traqueostomía precoz o no, no nos pudimos decidir. La traqueostomía precoz no tendría que ver con el pronóstico de tendría que ver con asegurarle al médico de guardia una vía aérea Más mucho segura. más fácil que intubar. También, pero colocar una cánula de urgencia también es, sí, pero capaz teniendo un buen ostoma es menos riesgoso pasar una cánula que un tubo endotraqueal, me parece. No sé, yo Sí. como jefe preferiría hacer una traqueostomía si al médico no le dejo ese problema. Por ahora está en discusión esto de esperar y no hacer una traqueostomía precoz. La traqueostomía, nosotros las hacemos en los pacientes moderados o difíciles, se hacen con control endoscópico por el riesgo de lo que es la pared posterior. Y en este caso es fundamental, porque si imagínate si hay alguna tos o algo, te equivocaste, realmente va a sufrir la pared posterior y me parece que no tiene posibilidad de otro. Para lo de traqueostomía tienen que saber que va a haber una charla. O sea, vamos a tratar ese tema un poco más puntual, donde vamos a mostrar los videos de las traqueostomías y las complicaciones. Eso, se queden tranquilos, que hay varias cosas para hablar sobre la traqueostomía. Hoy era un poco la idea es cómo pienso a la vía aérea en la ventilación mecánica. Y hay dos problemas, en la ventilación controlada y en la ventilación espontánea cuando hago el destete. Por eso traté de tener como dos escenarios donde uno se tiene que plantear los problemas. Qué sé yo, era recordar para que comencemos a integrar cosas que ya hemos hablado, como es lo de la humidificación o lo que es la aerosolterapia. Entonces, si el componente resistivo es periférico, la elección para ver la eficacia de medicar a estos pacientes es fundamental y es de nosotros. No es solamente que el profesional lo indica y me quedé seguro de que con eso va a ser un tratamiento efectivo y eficaz. Entonces, por eso lo quería dejar remarcado. Sobre la vía aérea periférica no puedo hacer nada. Le puedo hacer 18 endoscopías, pero no pasa nada. Le puedo poner antibiótico y no pasa nada. Eso hay que tenerlo en claro. En los pacientes obstruidos, de enfermedades obstructivas que los ventilamos, también hay que tener una estrategia pensando en un componente resistivo y en las constantes de llenado y vaciado de los pacientes, de la vía aérea. Que eso a veces es difícil entenderlo porque la máquina te da una sola curva y nos tranquiliza, pero hay que entender que es una sola curva que da, nunca nos está contando lo que le pasa a las unidades pulmonares en diferentes situaciones que están. Bien. Después acá hay un tema que preguntan si la ecografía de vías aéreas podría utilizarse para ver la evolución de la deglución. Lo que pasa que la deglución, o sea, si uno evalúa la saliva, no tiene un contraste y habría de colocar un contraste, un azul de metileno, para realmente ver, y no hay una buena ventana. Pero podés ver la movilidad cordal nada más, pero no para evaluar deglución. No Claro, utilizaría ese método, la exacto. Está ecografía. bien, pero no desilusionen, pobrecito. Es No. innovador estar usando la ecografía. Es No, innovador. sí, No creo que pero dé toda la Pero, información pero que no necesita. para Eso es lo evaluar que, la deglución. Por ahí. claro, puede complementar. Claro. claro.
Pero, por ejemplo, para contestar la pregunta si le glute bien o no, no sería capaz el método de... Con eso solo no me quedaría. Claro, a eso voy, sí, muy bien. Después se preguntan cómo piden para obtener la tomografía que mostraste al principio de la vía aérea. Con reconstrucción 3D. La que mostré de la parte derecha es una reconstrucción 3D, que los nuevos tomógrafos, los que ya tienen 16, 32 lentes, la pueden reconstruir con bastante definición. Y la otra es pedir, cuando uno pide un protocolo de tomografía de vía aérea, te lo hacen, vos tenés el corte axial, coronal, sagital, y nosotros miramos todo, no solo la reconstrucción. Existe también no solo la reconstrucción 3D, sino la endoscopía virtual. Cuanto más nuevo sea el tomógrafo y tenga más lentes, 64, 132, reconstruyen y hacen una endoscopía bastante parecida a lo que se ve en nosotros. No tiene la definición video, pero bastante similar si uno quiere. O sea, si tenés ese tomógrafo, es una estrategia. Pero bueno, hay que moverlo. Si no, es más fácil tener una endoscopia en el servicio. Y en el último video, perdón, en el último video, acá dicen que si sugerís o se podría colocar un stent siliconado en I. Sí, estuvimos jugando todos estos días porque decimos, me parece que poner un W más que una es lo que digo, si el paciente evoluciona con un neumotórax, es difícil sostener presión positiva constantemente con un drenaje pleural. Y bueno, a beneficio de que no es una fístula broncopleural, podemos sellarlo. Pero entiendan que sí, se puede poner la prótesis, pero es presión positiva. Hay que después traqueostomizar y dejar la cánula que se infla el balón dentro de la prótesis. Y así todo va a haber fuga de aire. Pero sí, se puede resolver de que no aumente la fuga por el neumotórax. Sí, es lo que tenemos pensado. Está bien. Una pregunta con respecto a la Hay que entender, perdón, Hernán, hay que entender que hay que hacerlo con un rígido, ¿no? Una paciente ventilada de hipoxemia, hay que poner un rígido suficientemente grande para que pase una prótesis I, que no es solo el diámetro de la traqueal, sino el diámetro de cada bronquial, que se dobla. Lugar en la tráquea tenés para entrarle rígido. No, el rígido, digo, poner la prótesis dentro del rígido. El rígido es el tubo para ventilarlo, porque cuando pones el rígido el paciente no está ventilado. Claro, entonces acá aparece, ¿qué hace? Estás con el tráqueo. Bueno. Pero la I la pongo en la carina, con lo cual el rígido tiene que llegar a la carina, en realidad a uno de los bronquios fuente, y mientras tanto no está ventilado. Sí. Bueno, no es de esto, pero la maniobra sería probablemente traqueostomizarlo, con una cánula hacer ventilación, a fuga va a ser probablemente, porque por laringe uno va a meter el rígido, que es lo que va a favorecer la fuga. Pero entendé que por lo menos así vamos a tener algún tipo de ventilación a fuga. Por la laringe colocar el rígido de un diámetro 13, que es bastante grande, pero bueno, como decís, la cánula y el rígido va a poder estar, y canular sin lastimar la carina, que es la que está a punto de romperse, se inyecta sobre un bronquio y después se retira. Y después habría que insertar con un endoscopio flexible la cánula dentro de la prótesis. Y después el terapista tiene que ser tan hábil para ventilar todo ese plástico que tiene el paciente adentro. Sí. El kinesiólogo muy hábil para que pueda mover secreciones. Sí. Y tratar además la sobreinfección. Claro, y aparte lo puedo llevar ahora a lo resistivo. Imagínense que este paciente que ahora tiene una tráquea de un diámetro de 25, cuando uno le va a poner una prótesis de 14, a la cánula 9 la voy a hacer ventilar la primera porción de esa cánula en una vía aérea artificial de 14 de diámetro y 12 en cada bronquio. O sea, el componente resistivo lo va a tener que hacer. La paciente está grave, está dormida, ¿quién lo va a pagar? El respirador. Cuando yo digo paga el respirador en modo volumétrico, son presiones altas. Y a nosotros nos enseñan que las presiones altas no tienen que ser mayor que de meseta de 30.
Bueno, va a consumir mucho esa primera parte de la vía aérea. Interesante la pregunta sería, ¿qué le pasa al modo compensación de tubos con una prótesis? Pero bueno, es raro Sí, eso que pasa. cómo queda ese pulmón después de tantas presiones, Sí. todo lo que es vía periférica, Sí. lesión generada por el respirador, si yo me voy a abocar a la vía aérea central y me olvido del resto. Acuérdense que es un curso de vía aérea, de vía aérea. Hay un componente elástico que no lo vamos a tocar, pero a veces se habla tanto del componente elástico y no del componente resistivo de la vía aérea, simplificando la vía aérea, como saben ustedes, ¿no? En 2 o 3 cosas, para nosotros es mucho más, ¿no? Que está apareciendo mucho más, aparte en la ventilación mecánica, ¿verdad? Y preguntan si esa lesión llega a fibrosarse, como vos hablaste que estaba la fibrina, si llega finalmente a fibrosarse. Lo mejor que le puede pasar es que intente una reparación de este sistema membranoso con fibrosis. Sí, es la evolución natural que uno... Esto sí Eso puede... uno espera. Eso es lo que uno esperaría que fuera espontáneo. Y te diría que es lo que uno encuentra en endoscopías de personas y que no sabe por qué tiene una pared posterior grande y que es rara. Cuando uno la ve, dices, ¿qué? ¿Será un EPOC? Y probablemente son pacientes que han tenido lesiones y que tuvo la capacidad la tráquea de reparar. Y la repara a través de una fibrosis. No es una fibrosis muy tensa, ¿eh? Pues no sé si lo que quiso decir es si era una cosa tensa. No, no es tan tensa la fibrosis, tan cicatrizada. Y a veces es asimétrica, entonces uno Sí. ve que un lateral de la pared posterior está fibrosado y el otro se mueve y está más elástico. O sea que igual condiciona bastante lesión también y resistencia en la vía aérea. Sí, puede reparar como pueda, pero el hecho de que decía Damián de esperar tiene que ver con que yo no genere, en pos de buscar una perfección, no genere más lesión por mi ansiedad. Lo mejor que le puede pasar a la paciente es salir del respirador. Todo lo que yo haga o deje de hacer es en pos a eso, no a que quede linda la tráquea y la carina. Si pueden acelerar y tiene una infección y la puedo tratar y puedo manejar el respirador y la paciente sale del respirador, es lo mejor que le puede pasar volver a una vía aérea normal y no artificial. Por eso la frase que a veces dice Duré es muy noble la tráquea, muy noble. Uno le tiene como un enojo cuando se lastima porque tiene la estenosis, pero dice el comportamiento que tiene es muy noble y en estos casos lo demuestra. Lo único que tiene que estar un expectante, eso es lo interesante de conocer la lesión, es que yo puedo esperar el problema, a que el problema me sorprenda. Pongamos el ejemplo, no se hacía la endoscopía y me apareció un neumomediastino. Habría una discusión en el equipo que esto es por su COVID y que tiene neumatocele. Y le tocaría a un médico de guardia estar en una crisis de que tiene que llamar a bajarlo a hacer un atomo y capaz terminar llamando una endoscopita y se encuentra con esta lesión. Me parece que es una situación caótica, es decir, la descubrí y me hago un gran plan. Por ejemplo, tener un cirujano de cabeza y cuello, un cirujano de tórax que pueda hacer una aplicatura, o sea, se puede cualquier técnica de esa como colocar prótesis, tenerlo como un backup. Pero me parece que eso es conocer la vía aérea, en decir, bueno, mira, me capacité, que dijeron que esperemos, pero bueno, mañana a la mañana hablemos con cabeza y cuello, a ver, o fíjense si viene una endoscopía, pues tenemos que estar preparados a ver si es un neumomediastino o neumotórax, qué pasos vamos a hacer, pero vos ya los tenés. Y lo mejor que decís es, estoy todos los días, los tengo alertados, pero no los uso. Bueno, va a andar bien el paciente. ¿Cómo anda? Dejó de tener fiebre, bajaron los blancos. A lo mejor nadie planteó hacer una ventilación dual. Bueno, sí. No, perdón, dual, sí, no, no individual como de cada modo, pulmón. sino poner un tubo de doble lumen y ventilarlos a distal, inflar un balón en bronquiofuente, tirar todo a distal y ventilar 2 pulmones diferentes. ¿Qué sé yo? Vos decís, poner 2 tubos, Sí. 2 tubos 7, Sí. porque Maggie dijo que la tiene grande la tráquea, entonces puedo Si una poner 2 tráquea tubos, grande, los pongo enfrentados en cada ¿qué uno sé con yo? el endoscopio. Digo, si yo Uso una ahí y uso el mismo ventilador. no pongo, no, claro. No, puedes poner 2 ventiladores. La complicás y pones 2 ventiladores. 2 ventiladores sí. y ventilás adecuadamente según cada pulmón, si es heterogéneo. Está bien. Bueno, Digo, si algoritmo diagnóstico no tengo esto, no tengo el otro y quiero sacar a la paciente,
En realidad podría pensar que fisiológicamente a lo mejor tendría que manejar los dos Sí. pulmones diferentes. Sí, lo vería como una solución transitoria. Yo te puedo decir sí. que vos me pasas a las 10 de la noche, a las 12 de la noche, y no Ah, sé si no usaría eso mientras preparo todo. Pongo 2 tubos en cada bronquio y aguanto lo que sea. A diferencia de estar moviendo todo. Pues me parece que la tráquea y los pulmones estaban ventilando bien. El problema es esa pared posterior que cuando uno empiece a tratar de resolver algo, te pones en un camino que no volvés más. Así que sí, no, estaría bueno. Es te buena idea. convencimos, ¿viste? No, sí, en innovar, en el momento, a las 12 de la noche es muy difícil tomar una decisión de si muevo todo un equipo para hacer algo que lo genere un trauma. A mí es más fácil poner un tubo en cada bronquio, más sabiendo con el diámetro que tenía, con un Eso endoscopio, suponete que además no haces y lo llamo Duré. neumomediastino, sino que haces una fístula traqueoesofágica. Y vos decís, bueno, yo lo que quiero es librar y pasar para adelante todo lo que tiene que ver con esa fístula. Sí, no dijimos, pero está bueno. Habría que pensar que una evolución anormal que uno esperaría es una fístula traqueosofágica, ¿no? Claro. Una No sé evolución cómo no la anormal. tuve, no sé cómo no la tuvo todavía. No, porque todo es agudo. O sea, es potencial de neumomediastino, primer caso, potencial de neumotora, neumomediastino, neumotora, y potencial en el mediano plazo de una fístula. Y pensemos que esta paciente evolucione mal y esté una semana con vasopresores, que no nos decidimos y que se hace la tráqueo y le raspasa un poquitito, o por haber estado esperando la traqueotomía, el tubo estuvo apoyado y fue lesionando. Vasopresores, balón que se infló, puede hacer una fístula o el primer mecanismo. Sí, tal cual. Y haciéndote una pregunta con el primer tema de compensación de tubo, preguntaban, uno cuando selecciona el respirador, la compensación de tubo, dice, bueno, número 7, número 8 o número 9. ¿Qué pasa con el biofilm o con ese o sea, pensando que el tubo está tapizado? O sea, uno pone el número que tiene, pero ¿cómo hace esa compensación? O sea, si Por uno eso tiene que por eso marco la diferencia de que el software lo que hace es calcular esa delta presión con el flujo. O sea, mide el flujo y puede, a través de este cálculo matemático, entender que el diámetro, por eso decía que puede ser tapizado o el biofilm, que tenga un diámetro diferente al que yo le programo. Pero al soft ya le dije que tubo puede tener esta alteración de flujo. Entonces tiene un dato verdadero y uno que calcula. Dato concreto, medido, fuera del paciente, y un dato que lo mide en vivo en ese momento y en cada ciclo. Claro, eso es lo interesante, porque sí, cuando por ahí se hacen esas mediciones, al hacerlo en un laboratorio, el tubo está limpio. Lo interesante que esa es la que vos le pondrías. La otra es la que tiene que calcular a través del flujo. Claro, cuando uno... Ahí te mide la resistencia real que va a tener. Claro, vos tenés la teórica. Imagínate que hace unos 20 años tener una resistencia teórica era mucho mejor que no tener resistencia. No, obvio. Pero ahora los soft tienen tan rápida información en la medición que casi ni utiliza esa información de la memoria de cuánto era un diámetro de un tubo. Agárrate, tiro una soplada. Fíjense cuántas pasos tiene una prueba. Depende qué rápido sea el soft o qué exigencia tiene y te lo va mostrando los datos, pero fíjense que tarda 40 segundos, 50 segundos, hasta un minuto a veces te tarda todas las pruebas. Sí. Y que muchas son pruebas de sus válvulas y que prueba hasta qué compliance tiene la manguera que le puse, porque vos haces algunos respiradores te piden una primera prueba con una manguera corta, porque están probando a las válvulas, a todo un componente interno. Y después, que la máquina sabe que entra bien los gases, ya probé las válvulas, están funcionando bien, hago buena mezcla, bueno, ahora ponemos un circuito adelante, que ahora voy a probar todo, hasta el sensor de oxígeno, pero ya con la manguera que va, o con el dispositivo completo que vas a usar.
que también me lo tenés que haber dicho, pues yo voy a hacer un cálculo suponiendo que es activo, pasivo, yo también estoy intentando hacer cálculos. Bueno, y ahí tiro una nueva soplada y vuelvo a tener una información. Tienen más informaciones reales ahora los respiradores que las teóricas. Bueno, en este caso lo pasás a presión de soporte. Para que sepan, compensación de tubo es presión de soporte. Lo que pasa es que esa presión de soporte no es continua en la inspiración, sino que tiene un primer nivel alto y al finalizar tiene que llegar al alveolar, que es lo que al paciente siempre le llegó. Pero la máquina gastó un exceso al inicio de esa presión de soporte que la gasta por el tubo endotraqueal. Y eso lo tiene que calcular de una forma. ¿Cuánto le puede pifiar? Los cálculos que nosotros hicimos en la empresa son 10% le pifia. O sea, ¿sabés cuánto es? 1 centímetro. Nada. Nada. ¿Cuánto? 1 centímetro de agua. Nada. Nada. Entonces, ¿dónde es muy fundamental? Yo creo que es fundamental la TC es en el tubo 7, 8, que en la antigüedad, perdón, hace 10 años nosotros aconsejábamos, se cambia el tubo. Sí. ¿No? Vos tenés un consejo que te dice, el médico es mayor diámetro, menor resistencia. Todos los terapistas intubamos con 9. ¿No? Y tenés el endoscopista, broncoscopista, que te dice no usen tubos grandes porque ocasionan lesiones. Bueno, no sé qué hacer ya. Bueno, pero no podemos destetar con tubo 7, y ahí es donde apareció, bueno, destetemos con presión de soporte, no más tubo en T. Esteban decía que los tubos en T de 7 eran como una carga que te daba una seguridad de que vos al tipo ya lo habías puesto con una carga resistiva. Si el tipo toleraba el tubo en T, obviamente estaba para exubar. Bueno, todo eso es lo que pasó mis 20 y pico de años que aceptábamos. Ahora pareciera como que uno quisiera ser más preciso y tomar la decisión no con una prueba excesiva, sino quiero saber cómo tolera la ventilación, saquémosle todos los componentes artificiales, bueno, y usar al ventilador como monitoreo, que creo que eso es lo que aporta. Yo sigo destetando en tubo en T, me gusta. Pero es verdad que con la cantidad de trabajo ahora que uno tiene, es bueno poner una presión de soporte baja o en este caso poner compensación de tubo y dejar que el paciente haga tubo en T con el respirador y te va dando hasta todas las alarmas, te cuenta qué le pasó. Me parece que ese es el beneficio de el tubo endotraqueal, poder entonces usar diámetro 7 y que te lo pueda compensar una máquina. Imagínate, mujeres le estamos poniendo 8, 8,5, mujeres. Bueno, está visto que se están haciendo lesiones. Y bueno, y ahora lo que más hemos visto y hemos dicho de que el prono está generando muchas lesiones porque están varias horas en prono y la tráquea no estaba habituada a estar apoyada en los cartílagos tantas horas. Y me parece que hay, claro, que hay lesiones que estamos viendo. De hecho, muchos trabajos que salieron este año de traqueostomías en pacientes COVID que salieron en la primera parte del año, lo que ellos sugieren, viste que vos tenías punto de corte de traqueostomía menos de 7 días, más de 7 días, entre precoz y tardío. Y me costó encontrar hasta que empezaron a publicar y que determinaban precoz o tardía en función de, ¿terminaste de pronar al paciente? Bueno, si terminaste de pronar al paciente, traqueostomizalo, ¿no? Traqueostomicé previo, o sea, no hagas una traqueostomía precoz si vos vas a pronar y a supinar a los pacientes, porque no es muy complejo el tema del prono con un paciente traqueostomizado. Sí, no sé, vamos a tener que esperar para saber si el prono a las traqueostomías le han generado complicaciones, porque de verdad, ¿cómo acomodás el paciente con la traqueostomía? Tenés que elevar mucho el tórax y la cabeza. Es que a eso voy. No, ni siquiera no me refiero a la visión endoscópica o cómo queda la tráquea, ya el posicionamiento es un incordio. Sí, porque sacás al paciente por fuera, es muy complejo. O tenés que levantarle demasiado el tórax. No, yo me imagino sacar la cánula y sacar el filtro. ¿Cómo lo haces? Porque viste no que... lo podés aspirar. Es re complicado, tenés que para aspirarlo, tenés que ponerlo en tal posición, sacar, como dice Hernán, sacarlo casi mitad del cuerpo para poder posicionar bien y todo. Bueno, pero por el otro te puede decir, está bien,
traqueostomía precoz no por los pronos. Lo otro que te puedo decir es que está viendo traqueostomía, pronos tardíos, Sí, y que ahí está viendo. Son las cosas que se están viendo. Sí, 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 veremos sí. dentro de unos años a ver qué fue. Y te digo, pues están pronando traqueostomizados en el hospital. No, Tenemos sí, tipos. creo que en todos lados hemos hecho Sí, eso. El tema que, bueno, lo que se publicó este año era como que sugerían tratar de retrasar la traqueostomía como para ver si vos ya habías dejado de pronar a los pacientes. Claramente, si un paciente injuriado ya lo empieza a pronar al día 7, y ya sabemos lo que es el prono tardío, Sí, sí, sí. previo a la pandemia. Aparte, viste que ahora abrís la puerta y te pronan. Sí. Entonces, viste que los post-COVID hacen la intercurrencia y se tratan como si fueran COVID. O sea, los siguen pronando, se hacen hipoxemia, que era raro porque hace 3 años no se hacía eso. Todas las neumonías eran ventrales la ventilación. Y ahora te los dan vuelta, no sé, si Antes realmente. no encontrabas en todo el hospital 3 personas para pronar a alguien. No te digo en la terapia. No, ahora te aparecen 2 equipos. Te aparecen 2 equipos que te los dan vuelta, te los van rolando constantemente. Pero bueno, supongo que ahí contestará un poco lo que va a pasar con las traqueostomías, me parece. Sí. bien. Bueno, Maggie, ¿qué te Bueno, parece? realmente excelente, excelente planteo, excelente disertación y creo que hemos disparado varios mensajes y para pensar, ¿sí? Así Bueno, que bárbaro, entonces. Excelente, trabajo Damián, contigo, ¿eh? Como siempre. como siempre. Bueno, Muy bueno. Acá están agradeciendo y excelente disertación están diciendo todos. Así que bueno, buenísimo, ¿sí? Y bueno, y gracias por la participación de Vivi también. sí, sí, acá en off lo ha hecho. Sí, no, sí. Siempre aporta algo, Vivi, ¿eh? Una genia. Por supuesto. Así que bueno, Bueno, muy si bien, por querés, mi Maggie, parte. si querés saludar, podés saludar, ¿eh? ¿Puedo ahora? Bueno, por mi parte agradezco a todos, agradezco a Tecnoimagen, agradezco a ustedes y agradezco a todos los que están todavía con nosotros a esta hora, así que bueno, dejo que se despidan. Bueno, chao a todos. Bueno, un fuerte abrazo a todos y nos vemos la próxima. Que sigan muy bien. Nos vemos, Hasta chao, luego. chao.